¿no? Es un poco descubrir su paradero, si es que lo logramos. Pero más allá de contar la historia de Richard Valentino, a mí lo que me interesa es contar, o bueno, encontrar la definición de qué es el espíritu norteño, ¿no? ¿Qué significa ser norteño? Y porque ahora, yo que he vivido ya todos estos años en el sur, pues allá en el sur tienen una concepción de que el norteño es botudo, sombrerudo y escucha tambora y se dedica al narco y a los migrantes, ¿no? Y eso es como la concepción que existe fuera de la región. Entonces yo lo que quiero hablar más allá, o sea, Richard Valentino al final se convierte más bien como en la personificación del espíritu que creo yo es ser norteño, ¿no? Que más bien pues lo iré también descubriendo durante la investigación. Y por eso es que ahora que llegué a Tijuana me acordé cuando yo estaba en el alemán, uno de mis compañeros es su hijo. Jorge, exacto. Y entonces yo me acordaba que de chica el señor José pues estaba siempre relacionado con la historia de Tijuana, pero no sabía cómo, ¿no? Entonces ahora que vine para acá como que se me prendió el foco y dije, no hombre, tengo que ir a platicar con el señor José. Y entonces ayer o antier me le fui ahí a plantar al centro mutualista y pues empezamos a platicar y de ahí ya él me ha ido presentando a grandes personalidades de la ciudad. Y pues eso, yo ahorita estoy en ese proceso de investigación y lo que quiero es pues recuperar toda la información que yo ya no tengo, ¿no? O sea, yo ya pues tengo demasiado tiempo fuera de la ciudad y lo que quisiera es recuperar de alguna u otra manera ese exactamente, ¿no? Es un poco, es un trabajo que tiene que ver más también con regresar a la raíz. Y pues nada, ¿no? O sea, yo ya había escuchado de este grupo, ya me lo habían contado. ¿De son veras? famosos. Sí. Nos da gusto escuchar esta opinión que acabas de dar de nosotros. Pues fíjate, si hay que empezar por los orígenes. Ahorita precisamente yo le decía a Pepe Saldaña que aquí en la mano tenemos este libro que es de Conrado Acevedo Cárdenas. Tú yo creo que lo hice también nombrar antes de que tú te fueras a México. También es uno de los promotores culturales más importantes dentro de la ciudad de Tijuana. Y aquí hay temas que él trata. Y antes de que tú llegaras, nosotros le íbamos a preguntar a Pepe Saldaña que nos diera su punto de vista de cada uno de los temas que él tiene. 5 minutos de cada uno que nos dé su opinión. Les digo, sé que él tiene para horas sobre cualquiera de estos temas, pero que si nos dijera, por ejemplo, aquí dice, donde se habla de la geografía y fundación y origen de Tijuana. Entonces, todas esas, como si fuera una sinopsis de la historia de Tijuana, si quieres, en media hora las sabes más o menos. ¿Te interesaría? Sí, claro. Yo ahora sí que yo vengo a escuchar. Yo tengo el plan de venirlos a escuchar y más bien que ustedes me cuenten lo que pues, y ahí seguramente van a salir preguntas. Ok, pues, ¿qué nos puede decir sobre la fundación y origen de Tijuana? Como pregunta. Por eso que se acorta la respuesta. En el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC hay muchos documentos, muchos. Y hay uno que va a contradecir lo que sucedió el lunes pasado con José Gabriel Rivera, que dice que la tía Juana no existe. Entonces, Donald Chaplock era un escritor y escribía sobre la Baja California, sobre Tijuana. Hay un archivo impresionante de documentos de todo lo que Donald Chaplock era el escritor. Y en 1870 menciona al padre Ubac. Curiosamente, en la calle Primera está un familiar del padre Ubac.
que es músico. El padre Ubach fue una persona físicamente parecida a Miguel, a Mike Aguilar, así de barba, muy alto, y era el encargado de la misión de San Diego. Y el trabajo principal de él era juntar a los jóvenes y venirse de San Diego, así lo menciona él, Donald Chaplock, a cruzar la frontera con una señora, la tía Juana. Y así menciona a esa persona. ¿Qué hacía la tía Juana? Tenía un lugarcito en donde la gente saciaba alimento, hacía comida muy sabrosa mexicana, y él venía con esos muchachos desde San Diego a ver a la tía Juana. Se los dejo porque ese documento allá está en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Okay. Entonces, resulta que Enrique Elliot me dedicó unas frases que dicen así: aunque de incierto manantial emana el prodigioso nombre de Tijuana, viva esta tierra con sus nombres, Yanticuán, Tehuán, Ticuán, sea Cochimí, Yumano, Diegueño, bendito nombre hermoso y halagueño, Lord a esta tierra que en otra hora se llamó Tía Juana. Entonces, en ese recorrido, pues llegamos al Cerro Colorado, Tijuana, llegamos a la historia del Cerro Colorado, que don Luis Franco Prado tan acuciosamente comentaba cómo ese guerrero fue traicionado y después de que lo mataron, la señora le lloró tanto que se hizo el río Tijuana. Una cosa nos lleva a otra. Entonces, eso es así ligeramente lo que a mí me ha dejado muy claro los orígenes de aquella ciudad. El día de ayer, si recuerdas, ¿qué te dijo Armando Baquiani y Fernando Escobedo de cómo pasaron los grupos y llegaron aquí a lo que era playas de Tijuana y encontraron, ¿podías recordar algo? Sí, o sea que llegaron y vieron un campamento, ¿no? De Cumiáis que estaban sí. en la costa, y por eso se bajaron, se quedaron por acá. Y que inclusive querían fundar aquí la misión de San Diego de Alcalá, en ese lugar, y se fueron un poquito más al norte. Entonces, eso es más o menos, curiosamente, las coincidencias de Fernanda en su proyecto. Los invitamos también porque la semana que entra vienen de Hollywood, amigos también de toda la vida, y fueron los que hicieron la película Tijuana. Vuelven Tijuana The Movie, vienen el 9, el 10 y el 11 otra vez. Ese día no pudimos hacer nada en común y eso, pero yo creo que es importante porque viene inclusive la productora y la directora del proyecto. Junto. ¿Van a venir aquí? ¿Mande? ¿Aquí van a venir? Sí, a Tijuana vienen. Pero... Sí, vienen directamente al proyecto con Armando Baquián, con Fernando Escobedo, porque la ensalada César va de la mano con el hotel, con la historia y con ese detalle de lo que Arturo Bonilla encontró ahí y entendió. Imagínense que Arturo Bonilla era mesero allá en Los Ángeles y dice, un mesero me dijo, es que la ensalada César se hizo en Tijuana. ¿Cómo que se hizo en Tijuana? No sabía. Él era de aquí de Tijuana. Entonces ya se motivaron para eso y fíjate,
Y qué bueno que estas raíces del trabajo de ustedes tan especial está germinando, porque esa es la intención, de que se hagan no nada más películas, libros y demás. Rocky, ¿cuántos libros lleva ya? 28. Y ahorita, aprovechando, Fernanda, te voy a hacer llegar mañana el libro. Lo que acabo de decir de Richard Valentino, y Pepe te lo puede enseñar y llevarte con esa persona. Se llama Marcos Valentín. Y parece que estás describiendo la historia de una persona que nació en Guadalajara, huérfano, y llegó a Tijuana y ha hecho su vida como músico. Fue músico de Manuel, de Manolo Muñoz, de Gloria Lazo. Justo hoy me estaban contando de ese señor. Pues yo tengo la historia de él, como su vida, cómo llegó, cómo vivió en Monterrey, cómo ha llegado a Tijuana. Él llegó en el 72, aquí a inaugurar el Conquistador. Bueno, ahorita no quise interrumpir, pero aprovecho. Pepe me dio la introducción de cuántos libros y viene la historia de Marcos Valentín. Luego la coincidencia, Richard Valentino de Chihuahua, pero este es de Guadalajara. Pero sí, aquí quiere a Tijuana y olvídate, es un músico excelente. Pepe lo conoce. Hay que Yo también. vean. Yo lo conozco también. ¿Sí? Tiene una tienda de discos ahí. Sí, el Chopo Records. ¿Ya cerró? No, está abajo, donde era el pasaje de la especial. Sí. Te bajas y hasta el fondo así. Cambió, sí. Sobre alguien cometió el error de Ok, y también de una manera leve, ¿qué nos puede decir de la revolución o del filibusterismo? Los filibusteros. Por muchos años yo estuve reacio a entender no se dieron cuenta. que uno de mis héroes, Ricardo Flores Magón, se le consideraba un traidor. Pero los documentos pues no mienten. Él equivocadamente llegó a Tijuana y la regó. La regó porque tenemos que entender al filósofo. El filósofo tiene una particularidad de pensamiento fuera de. Y cuando es de aquí, de este color, así debe ser de este color. Y el error de todo ese grupo de personas era el anarquismo. Y el anarquismo existe, pero es una utopía. O sea, por favor, ¿cómo no va a haber gobierno en ninguna parte del mundo? Jamás, ni los marcianos siquiera, son anárquicos. Entonces, el día 8 de mayo se toma Tijuana en 1911 y ocasiona que del 8 de mayo al 22 de junio, pues Tijuana fue dominada por estas personas que quitaron una bandera y pusieron tierra y libertad. Entonces sí tenían línea. Y por ejemplo, en el caso del particular, mi persona, como normalista, desde hace mucho tiempo estoy reacio a entender que la escuela 22 de junio le hayan quitado ese nombre aquí en Tijuana. ¿Cuál es esa escuela? La 27 de septiembre. La escuela Gabriel Ramos Millán, turno matutino, 22 de junio, turno vespertino. La cambiaron por 27 de septiembre, por la electricidad. Entonces, fíjense cómo se ha querido quitar mucho de lo que es una realidad, porque el anarquismo por un lado y los intereses norteamericanos por otro son los que obligaron a entender que la Baja California se podía perder. Aquí la situación era muy difícil, no había mucha comunicación. Esa donde pusieron la bandera era Correos Telégrafos, donde era el detalle de comunicación de todo Tijuana. Entonces, el señor Ferris estaba loco, era un empresario con mucho interés, Dick Ferris, de tal manera que desde hace mucho tiempo, y curiosamente hay un personaje todavía más importante que es Antonio María Melendres, que allá en Ensenada
pues fue hasta muerto por su misma gente, cuando expulsó a todos los filibusteros de aquellos años, de los 1800. Eso es lo que yo tuve que doblar mis manos para entender la regó. Y luego también cuando Francisco I. Madero fue presidente, Enrique Flores Magón fue secretario de Gobernación. Jesús fueron parte del gobierno. O sea, dice uno, los hermanos Flores Magón por un lado y por otro lado después los encuentras en otra línea. Pero ahora sí, para que sea ver varios puntos, ¿qué nos dice de los pasos de su desenvolvimiento? O sea, de la ley seca. Ya pasamos de 1911, 12, ahora a la ley seca. ¿Qué nos puedes decir de esa ley seca? volvemos con los... Es el desenvolvimiento de Tijuana prácticamente. Claro, así es. Sí, los norteamericanos encontraron aquí, gracias a Esteban Cantú, la posibilidad de hacer negocios. Tan es así que el hipódromo, por ejemplo, en 1917, 18, 19, 20, daba 2,000 pesos, que eran mucho dinero en ese tiempo, de impuestos al gobierno del territorio. Y en agua, por ejemplo, en agua de toda la Tijuana, no llegaban a 200 pesos. Entonces, fíjense lo que significaba. El casino Tijuana daba otra cantidad muy parecida, pero el hipódromo era lo fuerte. Y no corrían los caballos todos los días. En muchas, tan es así que no corrían, que los concesionarios dijeron, ¿sabes qué? Mejor te pagamos con funciones. Te vamos a pagar 50 pesos por cada función de impuestos. Entonces, la ley seca fue un despertar muy interesante. Miren, ahí están Las Vegas después. Cuando nace el 28 Aguacaliente como centro turístico, pues a Tijuana se llega a pie, por vehículo terrestre, por avioneta y por tren. Todo eso, qué curioso, pasaba por ahí. Entonces, miren, el negocio, y qué bueno que Gerardo está aquí, porque fuimos compañeros de trabajo en Caliente. Yo era el auditor de books de toda la República y él era supervisor. Y no me va a dejar mentir. Inclusive cuando iba a pelear con George Foreman, el Rocky, lo pusimos en el tablero de deportes y le puse un momio a ese tablero. El juego, Miguel Aguilar, el juego es la actividad económica más rápida del mundo, y por eso el éxito que tiene, porque es una inversión especulativa, sí, pero fíjense, si tú pones $1, en segundos se puede desaparecer, pero en segundos también puedes tener 10. Por eso es el atractivo. Saben que Hernán Cortés hacía jugadas en los barcos cuando venía, de dados y demás. El juego lo practican todas las nacionalidades. Y así de sencillo. La baraja se ha hecho, gracias a la imprenta, más baraja que la misma Biblia. Entonces, el juego es el gran negocio. Es el gran negocio en donde se da vuelta el dinero de una manera muy especial. El fútbol americano en Estados Unidos es una actividad bien importante, pero el fútbol colegial es todavía más importante, porque con el colegio se da sostén a todos los becados, y los becados son aquellas gentes que andan buscando en calles y colonias de diferentes ciudades y llegan
y le dicen, te vamos a becar para carpintero, pero vas a jugar fútbol americano. Porque muchos ni siquiera saben leer y escribir, y los becan a esos atletas y los hacen jugadores de equipos. Por eso el calendario deportivo en Estados Unidos va caminando así: básquetbol, béisbol, fútbol americano, fútbol colegial, hockey, ahora hasta fútbol soccer. Entonces todo eso va girando, y todo nace por esa ley seca, porque en ese tiempo la comilla de que cómo podías tomar, cómo podías jugar, no era para el hombre hacer eso, era un delito. In God we trust. Entonces, pues me estás agarrando de curva, pero me estás picando algo que me gusta mucho. Está suave. Ok. ¿Cuál piensa que es la atracción turística de Tijuana? ¿Por qué esa atracción a nivel mundial de Tijuana? Fíjate que, curiosamente, Armando Abaquián y Fernando Escobedo han analizado cómo se fue caminando esto, y nace con algo importante: los toros, las corridas de toros. ¿Y por qué la corrida de toros? Porque el hombre no es como la dama, paloma para el niño, es león para el combate. Y entonces ese coliseo, esa arena en donde tiene que haber sangre y el hombre es el que la puede tener, es un atractivo especial para las damas. Y entonces se va juntando el espectáculo de una pareja y se va haciendo grande el hombre que domina al toro. Ahí empieza, pero al rato viene esto que se juega aquí, que es el box. El box es una competencia de hombre a hombre, y en aquellos tiempos no había ni siquiera ring. Así en la calle se peleaba y no había siquiera límite de tiempo en rounds. Había peleas de... El Rocky, ¿cuántas peleas? ¿Cuánto peleaste máximo? No, yo 12. 50. Ah, sí. No, pero eran peleas de hasta 100 rounds. Pero no eran tiempos, eran caídas. Sumamos, peleaban los campeones mundiales de antigua, estaban peleando en una cantina, en una taberna, armaban las peleas, lo tumbaban y era un round. Pues tumbaban al otro, el otro round. O sea, por eso decían, hay peleas que duraron hasta 100 rounds. Dices tú, ¿cómo cierran? Pero no en el tiempo de 3 minutos, sino eran... Porque ahí hasta que se daban por vencido o no quedan noqueados completamente. Entonces, el turismo va caminando poco a poco con esa oferta. Y, por ejemplo, el detalle más grande fue cuando la Segunda Guerra Mundial. Tijuana explotó, porque aquí se venía a tener los últimos minutos, segundos y demás de aquellos que ya no sabían si iban a volver. Y aquí malgastaban el dinero, lo tiraban, o sea, ya sabían que iban a perder la vida. La guerra era un gran negocio. ¿Quiénes iban a la guerra? Los menos, los negros, los latinos, o sea, a quienes cubrían. Imagínate, por ejemplo, no metieron a Elvis Presley a pelear, no metieron a todos ellos, o sea, los artistas los cuidaban y demás. Entonces, eso es parte de lo que ha caminado con Tijuana. Y lo que sí es cierto es que no ha habido en Tijuana ningún empresario, nadie visionario,
con esa personalidad de misión y de visión, que ella siquiera pensado que iba a ser rico con lo que fue. Nadie. Miguel González empezó a hacer negocio y después tuvo la cervecería Mexicali, pues quedó cortito con lo que pudo haber hecho. Y así cada uno de ellos. La inercia de la ciudad ha sido tan emotiva, tan revolvente y tan activa, que el cuate que tenía esa visión, lo estamos viendo ahorita. ¿Cuántos Tijuana está creciendo para arriba ahora? ¿Y cuántos edificios hay? Tengan la seguridad de que esos edificios va a ser de veras, y va a ser una tragedia económica, porque no hay agua, punto. No hay agua. ¿Y en dónde vas a meter a tanta gente con pequeños Infonavits, que son los negocios, los hogaritos que venden en esos edificios? Entonces, pero ahí va caminando. Y aparte, estamos en una zona sísmica, y yo creo que ahí, aunque venga mucho turismo y todo lo demás, y que vengan centroamericanos, que vengan chinos, japoneses y demás. En días pasados estábamos platicando con la persona del Colegio de la Frontera Norte y nos decía, ¿saben cuánto vale un chino ahorita aquí en Tijuana? Pues vale unos $20,000. Pero ¿sabes cuánto vale cruzando la línea? Vale 50. El chino. Sí. ¿Cuánto vale un sudamericano aquí en Tijuana? Pues vale $10,000. ¿Cuánto vale cruzando la línea? Vale como 30. Entonces, vean cómo en ese dinamismo, y aquí yo creo que me estás subestimando, Jorge. Yo me siento halagado, pero aquí tienes a Miguel. Miguel nos puede platicar todo eso y más, porque él ha manejado inclusive casinos. ¿Y quiénes eran los que llevaban a los casinos? ¿Quiénes son los que mueven los casinos? En fin. Sí, es solo por cuestión de orden, pero en realidad la mayoría de los que estamos aquí, por no decir todos, conocemos de la historia de Tijuana y conocemos la ciudad y conocemos personajes, y todos hemos sido participantes de una u otra forma del crecimiento de Tijuana, pero por el orden y por la admiración que nos despierta, tenemos que empezar contigo para hacer esto. Una pregunta más, ¿cuál es tu opinión de la Avenida Revolución como atractivo principal del mundo? Fíjate que descubrí gracias a don Raúl Escamilla Valdés, que fue el único fotógrafo en Tijuana que ha tenido hasta 15 trabajadores. Raúl Escamilla Valdés se vino de Sinaloa, lo trajo el representante de la Kodak allá en Sinaloa, lo descubrió, dijo, usted no tiene nada que hacer aquí, mire lo que hacen allá en Tijuana, y le enseñó las fotografías de los burritos, y se vino para acá y empezó a hacer negocio. Le pidió $1,000